Imagina por un momento que estás en medio de la Primera Guerra Mundial. No eres un soldado con un fusil en la mano, ni un oficial dando órdenes desde lo alto de una trinchera. Eres alguien mucho más invisible, un trabajador en la retaguardia. No luchas directamente, pero vives rodeado de muerte. Caminas entre barro, alambres de púas y el eco constante de explosiones. Tus manos tiemblan, no por miedo a apretar un gatillo, sino porque debes desenterrar cuerpos, cargar municiones que podrían estallar en cualquier instante o excavar túneles en la oscuridad total, sabiendo que, con un solo error, todo se vendrá abajo contigo dentro. Estos hombres y mujeres fueron los héroes invisibles de la Gran Guerra. Sus historias rara vez aparecen en los libros, pero sin ellos, las batallas no habrían durado ni un solo día. Hoy, en el maletín misterioso, te llevaré a descubrir los horrores silenciosos que vivieron quienes trabajaron tras las trincheras, los oficios más mortales, los recuerdos que los persiguieron hasta la tumba y las sombras de una guerra que dejó cicatrices imposibles de borrar. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás aquí no es la historia de generales ni de soldados condecorados, sino la de aquellos a quienes la guerra silenció, aunque su sacrificio fue igual o incluso mayor. Y antes de comenzar, ya sabes, si te apasionan estas historias ocultas, reales y estremecedoras, suscríbete a El Maletín Misterioso y activa la campanita, porque cada semana traemos relatos que no encontrarás en ningún otro lugar. La Primera Guerra Mundial fue, sin exagerar, un laboratorio del horror humano. Entre 1914 y 1918, millones de personas fueron lanzadas a un conflicto que transformó para siempre la forma en que entendemos la guerra. Cuando pensamos en ella, lo primero que nos viene a la mente son las trincheras interminables, las cargas bajo fuego enemigo o las lluvias de proyectiles. Pero lo que casi nadie se detiene a pensar es que, detrás de cada batalla, había una cadena de trabajos invisibles que sostenía el esfuerzo bélico. Algunos de esos oficios eran relativamente seguros, como cocinar para las tropas o reparar uniformes. Pero otros eran auténticas sentencias de muerte. Oficios que no daban gloria, que no recibían medallas, pero que implicaban convivir con el dolor, la sangre y la desesperación. Uno de los más aterradores fue el de los cavadores de túneles. Estos hombres, muchos de ellos mineros reclutados a la fuerza, eran enviados a excavar bajo la tierra, construyendo pasajes secretos para colocar explosivos debajo de las líneas enemigas. Imagina estar a varios metros bajo el suelo, con solo una lámpara de aceite iluminando la oscuridad, escuchando los golpes de los picos enemigos que cavaban desde el otro lado. Sabías que en cualquier momento podías ser enterrado vivo si el túnel colapsaba, o que una explosión podría arrancarte la vida en un segundo. Muchos de ellos trabajaban descalzos para no hacer ruido, respiraban polvo y gases venenosos, y lo más macabro, a veces, cavaban tanto que se encontraban con túneles del enemigo. Entonces, se desataban combates cuerpo a cuerpo en la penumbra total, a cuchillo o con las propias manos, en un silencio absoluto, para no alertar a los soldados en la superficie. Ahora dime, ¿puedes imaginar un trabajo más aterrador que ese? Y sin embargo, pocos recuerdan a esos hombres, porque rara vez regresaban para contarlo. Otro de los oficios más inhumanos fue el de los cuerpos de recuperación. Cuando una batalla terminaba, alguien debía entrar en tierra de nadie, ese espacio entre trincheras cubierto de barro, alambre y cadáveres, para recoger los cuerpos. No eran médicos, ni soldados en combate, eran trabajadores enviados a cargar con restos humanos bajo fuego intermitente. Las escenas que presenciaban eran indescriptibles: compañeros irreconocibles, mutilaciones, cuerpos mezclados con el barro y los escombros. Muchos de esos hombres terminaron con traumas tan profundos que nunca volvieron a hablar de lo que vieron. Algunos enloquecieron, otros se quitaron la vida años después. Pero en ese momento, su trabajo era considerado necesario.
Y como si no fuera suficiente, a menudo tenían que hacerlo de noche, en silencio, mientras las bengalas iluminaban el cielo y los francotiradores disparaban contra cualquier movimiento. A ti que me escuchas, ¿te imaginas cargar con el peso de un ser humano sin vida mientras sabes que la próxima bala podría convertirte a ti en otro cadáver más? Es duro incluso pensarlo, pero para muchos, esa fue la realidad cotidiana. Otro rol casi desconocido era el de los desactivadores de explosivos. La artillería era la reina de esta guerra. Millones de proyectiles caían cada semana, pero no todos explotaban. Miles quedaban enterrados, esperando a estallar al menor contacto. Alguien tenía que desenterrarlos y desactivarlos. Eran trabajos de precisión, sin margen de error. Una mano temblorosa, un movimiento mal calculado, y el resultado era la muerte instantánea. Y lo peor, muchas veces estos hombres no recibían entrenamiento adecuado. Eran simples soldados a los que se les ordenaba cumplir la tarea. ¿Te imaginas el nivel de presión psicológica que significaba eso? Caminar por un campo, encontrar un proyectil a medio enterrar, agacharte frente a él y pensar, si me equivoco, mi cuerpo quedará esparcido en pedazos. Ese era el pan de cada día para estos trabajadores silenciosos. Si estas historias te están estremeciendo, espera a escuchar lo que viene más adelante. Pero antes, déjame recordarte. Suscríbete a El Maletín Misterioso, porque cada semana destapamos relatos ocultos que no encontrarás en otro canal. Y no olvides dejarme en los comentarios. ¿Habías oído hablar alguna vez de estos oficios invisibles de la guerra? Tu opinión enriquece esta comunidad que busca la verdad detrás de los hechos más impactantes. No podemos hablar de horrores tras las trincheras sin mencionar a las enfermeras de guerra. Aunque se suele romantizar su papel, la verdad es que lo que vivieron fue insoportable. Trabajaban en hospitales improvisados, a veces a pocos kilómetros del frente, donde recibían oleadas de heridos en cuestión de minutos. Sus jornadas eran interminables. Limpiaban heridas abiertas, amputaban extremidades, trataban infecciones y veían morir a decenas de hombres en un solo día. El olor era insoportable. Sangre, pólvora, gangrena. Y ellas seguían ahí, con las manos ensangrentadas, tratando de salvar vidas en medio del caos. Muchas quedaron con secuelas físicas y psicológicas de por vida. Algunas contrajeron enfermedades por falta de higiene, otras murieron en bombardeos. Y sin embargo, fueron fundamentales para sostener el esfuerzo bélico. Su trabajo rara vez aparece en las crónicas oficiales, pero sin ellas, las bajas habrían sido aún más catastróficas. Los trabajadores tras las trincheras no solo cargaban con labores físicas, también llevaban una carga emocional insoportable. A diferencia de los soldados, que podían justificar sus acciones en combate como parte de la guerra, estos hombres y mujeres se enfrentaban a la muerte sin poder devolver el golpe. Imagina pasar cada día rodeado de cadáveres, explosivos o lamentos de heridos, sin tener siquiera la ilusión de que tu esfuerzo sería recordado. No luchabas por gloria ni por medallas, solo por sobrevivir un día más en un infierno que parecía no tener fin. Y cuando la guerra terminó en 1918, la mayoría volvió a casa en silencio. No hubo desfiles para ellos, ni placas conmemorativas, solo recuerdos que los atormentarían hasta el último día de sus vidas. La Primera Guerra Mundial fue conocida como la guerra que acabaría con todas las guerras. Sabemos que no fue así, pero lo que sí acabó fue con la vida y la cordura de millones de personas. Y entre ellas estuvieron estos héroes olvidados: los cavadores de túneles, los recuperadores de cuerpos, los desactivadores de explosivos, las enfermeras y tantos otros que nunca aparecieron en los libros de historia. Hoy, más de un siglo después, sus relatos siguen siendo un recordatorio de lo que significa realmente el horror humano. Y aunque el mundo eligió olvidar sus nombres, aquí, en el Maletín Misterioso, hemos abierto el maletín de la memoria para darles voz una vez más. Así que dime,
Después de escuchar todo esto, ¿qué piensas tú? ¿No crees que los verdaderos horrores de la guerra no siempre se vivieron en las trincheras, sino en esos trabajos silenciosos que nadie recuerda? Déjamelo en los comentarios, porque tu opinión es parte de este viaje. Y recuerda, si quieres seguir descubriendo historias ocultas, casos inquietantes y relatos que estremecen, suscríbete ahora mismo a El Maletín Misterioso, activa la campanita y acompáñanos cada semana en un nuevo episodio. Porque la historia guarda secretos que aún esperan ser contados. Y aquí los abrimos juntos.